a los amigos de Yoris.p y hoy vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del asistente administrativo, pero le vamos a dar no un enfoque jurisdiccional, sino o de labor de jurisdicción, voy a corregir la actividad, sino voy a ir un poco enfocado más a la actividad y al estudio administrativo, estimados amigos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ese tema que me parece, si bien una actuación de manera de ejercicio funcional, y a veces decimos, ¿no? Es el asistente administrativo y creemos que el asistente administrativo solamente es un colaborador o es alguien que organiza o realiza actividades supletorias, pero nos vamos a dar cuenta que la actividad del asistente administrativo es bastante amplia, o sea, no solamente es decir, oye, yo soy asistente administrativo, es más, yo diría que gran parte de las actividades que se realizan dentro de la actividad administrativa en el Estado y que funciona, por cierto, es gracias al asistente administrativo. Entonces, dicho eso, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Sí, muy bien. A ver, quiero... No sé si es que se está viendo las diapositivas que tengo eh, Sí, por doctor, ahí. se ve la PPT, estamos en la portada. Ok, excelente. Muy bien. Mm, listo. Muy bien. Para entender la función administrativa o entender el ejercicio administrativo, es importante entender cómo se articula el Estado o cómo se articula la función administrativa. Entonces, no se olviden que en una misma entidad pública se pueden ejercer diversas funciones. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, en una municipalidad puede ejercer función ejecutiva, por eso es que puede hacer obras, por eso es que se encarga de los servicios públicos, puede realizar, por ejemplo, función eh, legislativa, por eso es que puede emitir ordenanzas y puede emitir, sí, o puede realizar incluso función administrativa, puesto que tiene una estructura y una organización para que pueda funcionar. En el ejercicio jurisdiccional, mm, si bien su estructura es distinta, pero pasa algo parecido, porque si bien dentro de la estructura jurisdiccional, su labor prioritaria es la función de administrar justicia, ¿sí? De resolver conflictos interpartes, y otras que están relacionadas a la función jurisdiccional, pero no se olviden que la jurisdicción, la estructura jurisdiccional, desde la Corte Suprema hasta los jueces de paz letrados y todos los juzgados del Perú, tienen una estructura administrativa. Entonces, esto es una realidad. La estructura administrativa es parte de el Estado. O sea, existe la administración para que pueda funcionar la jurisdicción. Entonces, dentro de y esa función administrativa, profesor, ¿cómo se materializa? A través de procesos, a través de la gestión de los recursos, porque no se olviden que existe un aparato administrativo, existe la gerencia jurisdiccional o la gerencia judicial que se encarga de la estructura administrativa. ¿Por qué?
porque el aparato jurisdiccional tiene un elemento importante, lo voy a decir, he estado revisando el presupuesto que recibe el Poder Judicial en sus diferentes administraciones y no es nada poco. Entonces, hay una estructura administrativa. ¿Por qué? Porque hay gente que percibe sueldos. Hay una infraestructura que necesita mantenimiento. Hay personal que requiere ser pagado. Hay que necesitamos de bienes, ¿sí? Mobiliarios, computadoras, útiles de escritorio, que permite el funcionamiento del ejercicio jurisdiccional. Entonces, acá tengo que dar una precisión bastante importante, ¿sí? ¿Sí? Acá una estructura bastante importante. ¿Y cuál es, profesor? Que la articulación administrativa permite el funcionamiento de las demás actividades. Es más, hay una relación que nace, ¿no? Post Revolución Francesa, ¿sí? En la época de la reestructuración estatal, y habla, ¿no? De los órganos, organismos, y se hace un símil con la relación de la administración pública. Entonces, oye, si tu cuerpo está sano, o sea, los diferentes sistemas, tienes una buena alimentación, tienes una buena condición física, puedes realizar las actividades que externalizas de manera eficiente. Muy bien. Lo mismo, estimados amigos, pasa en la vía judicial o en cualquier entidad pública del Estado, porque la estructura o la articulación administrativa permite funcionar de manera eficiente al aparato estatal. Esa es una realidad, hay que aceptarlo, es así. ¿Por qué? Porque si tenemos unas buenas condiciones administrativas, tenemos buen mobiliario, tenemos una sala de audiencias, tenemos, no sé, tenemos una limpieza de los ambientes, tenemos personal que se encarga del mantenimiento, tenemos útiles de escritorio, nuestros sueldos se pagan en los tiempos previstos, los beneficios también. Entonces, se debe entender, o por lo menos para la teoría de la estructura o de la gestión pública, al ya tener las condiciones físicas y estructurales bien elaboradas, la función jurisdiccional debe entenderse que va a ser eficiente. Bueno, no es tan sencillo porque la estructura, porque si no tendríamos un sistema jurisdiccional bastante eficiente, pero también podemos decir que hay muchas falencias dentro del ejercicio de la actuación o de la actividad administrativa. ¿Por qué? Porque esa articulación administrativa o la articulación administrativa o la articulación de la gestión pública tiene una dinámica bastante interesante. ¿Cómo así, profe? ¿Cuál es la dinámica que vamos a manejar en este tema? Entonces, la administración pública cumple, ¿sí? Ciertos objetivos. O sea, existen objetivos de la administración pública. En esa parte de la diapositiva, esos objetivos de la administración pública se deben de resumir en, se deben de resumir en función jurisdiccional. Entonces, para nuestro caso, la función o la actuación
del ejercicio jurisdiccional desde la actuación administrativa tiene cierto dinamismo. Ese dinamismo, sí, va a tener dos elementos para que se gestione: los procesos y la gestión de recursos. Entonces, estimados doctores, para nosotros entender cómo funciona la gestión pública, la administración pública y todo eso, ese temita que mucho, que parece ser muy teórico, tenemos que entender que la administración pública o la gestión pública, dentro de su actividad estructural, tiene dos acciones importantes: los procesos, ¿sí? A ver, voy a prender mi control remoto. Mm, ¿Dónde está? Y y la gestión de recursos. Muy bien. Entonces, ¿esto qué implica, profe? ¿Cómo funciona este tema? Bueno, no es tan complicado, porque la gestión de recursos y la gestión de procesos tiene una dinámica bastante interesante. Porque recursos, amigos, a ver, vamos a dar una pregunta acá. ¿Qué tipos de recursos existen en la administración pública? ¿O qué tipos de recursos gestiona la administración pública? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son los recursos que gestionamos? ¿Alguien sabe cuáles los tipos de recursos que gestionamos o administramos? A ver, los leo en los comentarios. Económicos, excelente. ¿Qué otro tipo de recursos existe? Aparte de los económicos. ¿Alguien? Humanos, excelente. Y patrimoniales. Muy bien, doctores. Entonces, dentro de nuestra teoría estatal, el Estado se va a encargar, ¿sí?, de gestionar tres tipos de recursos. Los recursos presupuestales o financieros, ¿no? Todos estamos pendientes del presupuesto anual, ahí vienen términos como el PIA, el POI y todo eso. Los recursos humanos, todos nosotros, y los recursos patrimoniales. Estos recursos tienen una dinámica bastante interesante, porque estos recursos tienen una regla para ser gestionados. Oye, no es que estos recursos se gestionan o se prevén de cualquier manera, no, 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 no. Estos recursos tienen un dinamismo. O sea, estos recursos no es que, oye, se me ocurrió gestionar recursos del Estado y lo vamos a hacer de cualquier forma. No, no, no. O sea, para gestionar los recursos existe una dinámica. Y quien te dice cómo vamos a gestionar los recursos son los sistemas administrativos. En el Perú existen 11 sistemas administrativos que te permiten que gestionar la actuación administrativa, nos dice, con eficiencia y previstos a la gestión de resultados. Si bien esta no es una clase de gestión pública, profe, ¿qué es la gestión por resultados? Bueno, la gestión por resultados es esa idea, ese proceso que te dice cómo se debe de gestionar, o te dice, oye, si vamos a invertir recursos financieros, o vamos a invertir recursos humanos, o vamos a contratar un tipo de bien, este tiene que traer
no sé si el término correcto sea contraprestación, creo que no, que sea de carácter administrativa, ¿sí? Entonces, oye, señores, si vamos a invertir recursos, estos recursos tienen que traer una utilidad, un uso, tiene que haber una respuesta a nivel social. Entonces, en la práctica administrativa, estimados amigos, si nosotros invertimos recursos, estos recursos nos tienen que traer una utilidad de carácter social. Esa es la dinámica, ¿no? Oye, si yo invierto presupuesto, si yo invierto dinero, esto tiene que traerme una respuesta a la sociedad. Y más allá de la institución pública en la que nos encontremos, esto es una realidad. O sea, el dinamismo administrativo funciona en medio de lo que estamos explicando en clases. Entonces, ¿quién se encarga de los recursos humanos? El Sistema Nacional de Recursos Humanos, a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para los amigos, Servir. ¿Sí? Entonces, Servir tiene un proceso de gestión de recursos humanos. ¿Qué más? Dentro de estos, se va a gestionar 7 subsistemas administrativos que va desde la planificación hasta la gestión de los beneficios laborales, hasta ¿sí? el tema de los seguros, temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo y todo aquello que se prevé dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Entonces, este es un sistema bastante interesante dentro de la práctica administrativa. Muy bien. ¿Quiénes se encargan, profesor, del presupuesto público? Muy bien, y digo quiénes, porque a diferencia de recursos humanos, que es un sistema, en recursos o en procesos financieros o de corte financiera, van a existir más de un sistema. Y, profe, ¿quiénes son esos que se encargan de esta actividad? Y la respuesta es tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión, ¿sí? Endeudamiento. Entonces son cuasi, ¿sí? 5 sistemas que se van a encargar con la gestión de procesos presupuestales. Y, profe, ¿quién se encarga, estimados doctores, estimados amigos, quién se encarga de gestionar el patrimonio? Porque faltaría el sistema administrativo. Porque si partimos del principio de que los sistemas administrativos se gestionan a través de los sistemas administrativos, acá la pregunta sería, ¿qué sistema administrativo se encarga de gestionar el patrimonio? Es decir, bienes muebles o inmuebles. ¿Quién se encarga, amigos, de gestionar los bienes muebles o inmuebles? A ver, ¿quién me dice? Inversión. No, no se encarga inversión. Inversión. Logística, ¿Quién? Pero logística, ¿ve? logística no es un sistema. Logística es la unidad, la oficina. ¿Quién se encarga? Sistema Nacional de Abastecimiento Público. ¿A través de quién? De sus oficinas de control patrimonial.
Entonces, esto es importante, estimados amigos. Debemos de señalar que abastecimiento a través, y si bien abastecimiento tiene labor de control, de actuación patrimonial, pero su labor principal, su trabajo principal es la gestión de qué? De los, de la cadena de abastecimiento público, ¿no? El famoso CAP, abastecimiento de bienes, servicios y obras. Listo, profe, acá ya tenemos siete sistemas administrativos que se encargan de la gestión, ¿sí? Del abastecimiento, o perdón, de los recursos. Y, profe, ¿y los demás sistemas qué hacen? Hay sistemas que se van a encargar también de dar los lineamientos para gestionar procesos. Por ejemplo, vamos a encontrar a planeación o planificación, ¿no? Y ahí encontramos al famoso SINAPLAN, ¿no? Sistema Nacional de Planificación del Estado, que se encarga dentro de los procesos de la gestión de planificación. Y vamos a encontrar otro subsistema, el sistema, perdón, de control, ¿no? A cargo de la Contraloría General de la República. Entonces, ellos tienen actividad dentro de la actuación administrativa sobre el ejercicio de administrativo. Y vamos a encontrar dos más, la organización y la dirección. ¿Por qué no tienen sistemas? Porque la gestión pública es un arte y por ende no tiene un lineamiento estático. Por eso es que la organización y la dirección no tiene lineamientos materiales o formales, sino que ya depende de los funcionarios que encabezan o dirigen la administración pública. Entonces, esto un poco es, amigos, cómo funciona la dinámica de la gestión pública en el Estado, ¿sí? O sea, eso es un poco de cómo funciona el ejercicio público en el Estado. Después vamos a encontrar a Defensa Jurídica del Estado, a cargo de los procuradores públicos que se encargan de la defensa jurisdiccional, ¿no? En vía judicial de la estructura estatal. Entonces ellos tienen también una labor importante dentro de la práctica eh, o del ejercicio funcional en el Estado. ¿Sí? Muy bien. Y después viene el Sistema Nacional de Modernización. ¿Sí? La modernización, ¿qué busca? Si es que existe un sistema que estudia la gestión pública, la calidad de los servicios, la transparencia, la gestión de procesos, los procesos administrativos, la eficiencia en la gestión, ese debe ser, ¿sí? El Sistema Nacional de Modernización del Estado. Todo aquello que esté en relación a la mejora y a la gestión de los procesos es modernización. ¿Sí? Entonces, para dar algunos lineamientos me parecen importantes para entender cómo funciona este tema de la gestión, sí, pública. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta en relación a ese tema de cómo funciona, ¿no? La administración pública, cuál es el dinamismo de la administración pública. ¿Preguntas? ¿Me dejo entender hasta acá de cuál es la dinámica de la gestión pública? Muy bien, gracias Mireya. ¿Alguien más? ¿Tenga algún comentario? Sí, a ver, espero unos minutos. Pueden prender su micrófono. No hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien, seguimos.
Pero una pregunta más. ¿Y si la estructura, hemos hablado de la función, parece que está bien estructurada, parece que tiene los lineamientos bastante eficientes? ¿Y por qué seguimos teniendo problemas dentro de la gestión pública, amigos? ¿Por qué sigue habiendo problemas dentro de la gestión pública si todo parece que va viento en popa? ¿Por qué hay problemas en la gestión pública? ¿O todo es perfecto? Porque tal vez alguien me dice acá, no, en el juzgado en el que trabajo, o en o en la entidad que vengo a desarrollar funciones o desarrollo funciones, todo es perfecto. Puede ser, ¿no? Que todo sea funcional. Por ahí Edison me dice corrupción. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es? Esta es una pregunta que siempre que voy a enseñar este tipo de temas, de función, de procesos, de gestión, es un tema que vale la pena comentarlo. ¿Por qué? Porque porque siempre creemos que hemos visto a la gestión pública de manera lineal, pero nunca nos hemos dado cuenta que también tiene un dinamismo, que también tiene una actuación administrativa. Entonces la pregunta sería, oye, ¿y cuál es la actuación administrativa acá? Temas políticos, pero la política no está mal. Nuestro sistema estatal funciona en mérito al ejercicio político. O sea, la política, si alguien cree que la política está mal y que el problema es la política, creo que no entendemos mucho cómo funciona el Estado. El problema no es la política. ¿Cuál es el problema, amigos? La vara, ¿no? Por ahí el tema de las influencias. Muy bien. Acá hay un tema que me parece bastante interesante. La sobrecarga de trabajo, una realidad. Y eso no solamente es en en la administración pública, eh, eso ha existido en todo sitio. Siempre ha existido estructura estatal. Falta de conocimiento. Yo, en los años de experiencia y en la oportunidad que he tenido de trabajar en la administración pública, he visto la misma constante, ¿no? Corrupción, burocracia, carga laboral. Algunos dicen no faltan incentivos de trabajo. Excelente. Sí, es cierto. Pero, ¿saben? En la mayoría de casos, independientemente de las externalidades, ¿no? O sea, mi juzgado está en un lugar alejado, o sea, 15 horas del lugar donde trabajo y es imposible internet. Y eso es una externalidad, ¿no? Eso ya no depende del, del sistema laboral en el que trabajamos. Pero temas como la corrupción, la gestión de procesos, tiene una causa, amigos. Y es una causa tan sencilla y a veces nos hemos olvidado de analizarla. Y es la capacidad de gestión. Y como dice capacidad de gestión, la capacidad de gestión, estimados amigos, no depende, y voy a ser sincero con esto, no depende del proceso, no depende del sistema administrativo, sino depende de los seres humanos, de personas. Porque al final, estimados doctores, quien materializa la actividad estatal, la estructura estatal y los procesos en el Estado peruano somos nosotros. ¿Sí? Oye, ¿por qué hay corrupción? Porque hay personas que se dejan corromper. Oye, ¿por qué no se están gestionando bien los recursos? Porque hay personas ineficientes. Oye, ¿por qué hay tanta vara, tanta burocracia? Porque hay personas que no son conscientes de la responsabilidad de la meritocracia. Ya Platón en su libro La República
hablaba de la eficiencia, o sea, ya hablaba del factor humano como el principal problema dentro de nuestra sociedad. Y a veces nos olvidamos de ello. Siempre es el presupuesto, ¿no? Hablamos de la corrupción como si fuera un factor externo, ¿no? O sea, a veces decimos la corrupción y muchas veces, a veces inconscientemente, somos parte de esas conductas, no necesariamente corruptas, pero sí antiéticas, ¿sí? Más adelante voy a hablar de eso. Entonces, hay un tema que es importante estudiar a estas alturas, y es hablar de qué, y es hablar de la capacidad administrativa. ¿Y a cargo de quién está la capacidad administrativa, estimados amigos? ¿Quién tiene la responsabilidad de la capacidad administrativa en el Perú? ¿Quién es el encargado de la capacidad administrativa en el Perú? Nosotros mismos, aquellos que llamamos servidores civiles. Pregunta, ¿un magistrado es servidor civil, sí o no? ¿El presidente de la corte es un servidor civil o no? No, doctor. ¿Seguros? ¿Y qué son entonces? Sí, sí son servidores civiles, bajo un régimen laboral especial, por supuesto, el sistema de magistrados, ¿no? Pero lo que es diferente es su sistema laboral. Pero de ahí, todo es un servidor civil. Muy bien. Y acá viene una pregunta interesante. Esto fue una pregunta de, para un examen de la Academia de la Magistratura, ¿no? Y por ahí un amigo me lo comentó que postulaba a ser magistrado, me decía. Y la pregunta era la siguiente. Hablemos de la función pública. Pregunta, pregunta, estimados doctores. La función pública, ¿sí? ¿Las entidades públicas desarrollan función pública, sí o no? Repito la pregunta. Las entidades públicas, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿ejerce función pública, sí o no? Es una pregunta sencilla, no tiene nada de mágica. Por ahí me dicen que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿La función pública es ejercida por las entidades públicas? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Obvio? Y parece que lo obvio no es tan obvio. Por eso es una pregunta que fue para la Academia de la Magistratura. Porque la función pública no es atribución de las entidades públicas. La función pública es una atribución ¿de quién? De los servidores civiles. Entonces, alguna vez vean hablar de la función pública como si fuera una actividad desarrollada por el Estado, no. La función pública es una actividad de carácter permanente, temporal o permanente, ¿no? Hay personas que de acuerdo a su régimen laboral trabajan de manera permanente. Hay otros que trabajan de manera bajo un régimen temporal, ¿no? Por ejemplo, hay muchos servidores, ¿sí? O asistentes administrativos que están en plazas de suplencia, ¿no? Ya esa modalidad de trabajo es de carácter temporal.
aunque parecen permanentes. Yo conozco trabajadores del Poder Judicial que trabajan más de 10 años en una plaza que es de carácter temporal, ¿no? Ahora, si se ha desnaturalizado o no se ha desnaturalizado, es otra historia. Puede ser remunerada, obviamente, si estoy en una relación contractual, 276, 728 CAS, es remunerada, pero también puede ser honoraria. Doctores, ¿conocen a alguien que trabaje de manera honoraria? ¿Sí o no? Incluso en el sistema jurisdiccional hay un servidor que trabaja de manera honoraria. ¿Saben quién es o no, doctores? ¿Alguien sabe quién es el servidor que trabaja de manera honoraria? ¿O todos cobran? ¿O todos reciben una remuneración? ¿Sí? ¿Nadie? Los jueces de paz, no letrados. ¿Sí? Y la característica principal de estos servidores, que siempre lo van a desarrollar de manera natural por personas naturales. Nunca lo va a desarrollar una persona, una empresa. La función pública es a título personal, en representación del Estado. Por eso es que ejercen algo que se llama servicio civil. Personas que trabajan y prestan servicios al Estado. Por eso que se llaman servicios, servidores públicos. Entonces, la articulación dentro del sistema jurisdiccional, estimados amigos, va a materializarse, si quisiéramos llamarlo así, en los actores administrativos, ¿sí? Llamados servidores públicos. Entonces, queremos mejorar los procesos, queremos que la actuación sea más eficiente. Excelente. Vayamos al servidor civil. Él es el que va a articular la actividad estatal. ¿Sí, amigos? ¿Estamos bien? ¿Me dejó entender hasta acá? Muy bien. Sí, pasamos al siguiente tema. ¿Alguna pregunta hasta acá de cómo funciona la estructura administrativa? Muy bien. Listo. ¿No preguntas? Seguimos. Seguimos. La función administrativa, ¿cómo se da en los despachos? ¿Sí? ¿Cómo cómo se desarrolla la función administrativa en los despachos jurisdiccionales? Algunos temas claves. Eh,
Los organismos jurisdiccionales se encargan, como sabemos, de administrar justicia y su estructura tiene un ejercicio piramidal, ¿no? Es decir, cuatro niveles dentro de la carrera judicial, ¿no? Corte Suprema de Justicia, las salas superiores, los juzgados especializados mixtos y los juzgados de paz letrados. También existen juzgados de paz no letrados, pero que se gestionan en el marco del derecho consuetudinario y son aquellos que administran de alguna forma justicia civil dentro de las comunidades. Muy bien, pero estas estructuras tienen una unidad operativa. Y cuando hablamos de las unidades operativas, hablamos de los despachos judiciales. Profe, ¿qué es un despacho judicial? ¿Qué es un despacho? Muchos de ustedes trabajan en despacho, doctores. ¿Qué es un despacho? Un despacho judicial es una estructura mixta administrativo-jurisdiccional o judicial que está liderado por un juez titular primera característica y conformado por un equipo multidisciplinario, secretarios, asistentes, notificadores. Si por ahí hay juzgados que tienen psicólogos, también serán los psicólogos y que son parte de la estructura administrativa jurisdiccional. Ahora, el juez, si bien actúa como el encargado de la administración de justicia, pero no se olviden que dentro de ese despacho cumple como un líder de procesos también de gestión administrativa. Por ejemplo, el juez gestiona el talento humano de los servidores civiles, optimiza procesos. Por ejemplo, crea, y esto es una realidad, ¿no? Crea escritos estandarizados. Entonces, no solamente es el jefe que solo dicta órdenes, no, no, no. Acá evita y busca optimizar procesos, eh, busca una carga o mejorar la carga procesal. Por eso es que hace el año pasado tuve la oportunidad de, de estudiar o de ser parte de un foro administrativo y justo me tocó estudiar un poco el dinamismo de la carga procesal jurisdiccional. Y había un factor, ¿no? A los despachos y a los jueces se les evalúa en mérito a la cantidad de sentencias y a la cantidad de procesos que se han resuelto. ¿Cierto o no cierto, amigos? ¿Cierto o no cierto? Es así, ¿no? Anualmente se les evalúa en mérito a la carga procesal y en la cantidad de resoluciones o de actos que se han resuelto. Es uno de los factores más importantes para calificar los servicios de los jueces. Excelente, es así. O los de los despachos judiciales, ¿no? Porque gana uno, ganan todos. O por lo menos es lo que me han dicho. Pero en la práctica, estimados amigos, acá hay un tema importante. Los jueces también, o había un factor interesante. Juzgado A de un distrito judicial y juzgado B y juzgado C. Todos tenían una carga parecida. 500 procesos al año, aproximadamente en promedio todos. 10 más, 10 menos, pero me tocó, o sea, buscar juzgados que tenían la misma carga procesal, pero, y eran juzgados civiles, todos eran civiles, ¿ah? Entonces, todos los despachos tenían aprox 500, pero pocos de ellos, solamente uno, había sobrepasado la cifra de carga procesal. Había otro que había llegado a 200 y cuando mandó su informe, presentando su justificación, la justificación básica era la carga procesal. Entonces, desde una perspectiva administrativa, tú analizas eso. ¿Y por qué el otro despacho, que también es un juzgado civil y que tiene la misma carga, cumplió con creces,
la, la cifra estándar. Entonces el problema no es la carga procesal. Y cuando seguí investigando más despachos, habían varios despachos que tenían la carga, incluso había despachos que tenían mayor carga procesal y sí cumplían el objetivo. Entonces esto me llevó a preguntarme, ¿no? Oye, el problema no es necesariamente la carga, porque si fuera la carga procesal, los otros despachos tampoco hubieran cumplido. Ahora, veíamos los recursos, casi todos tenían la misma cantidad de secretarios, dos secretarios por despacho. Asistentes, un secretario, un asistente administrativo, dos máximo asistentes administrativos. Entonces, eso me llevó a analizar estos despachos y lo que habían en la mayoría de estos juzgados que habían cumplido sus objetivos eran jueces con años de experiencia en el juzgado y que habían creado procesos interesantes, ¿no? Unos, o sea, la típica de estandarización de procesos, algunos jueces habían introducido procesos de inteligencia artificial para la redacción de sus sentencias, ¿sí? Incluso otros jueces habían gestionado a través de sus vías administrativas con ciertas universidades de carácter en facultades de derecho para que manden voluntarios y ayudaban en la gestión y en la redacción de sentencias. Obviamente quien estudiaba todas esas sentencias era el secretario y el juez, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? A que el problema no necesariamente es la carga procesal u otro factor externo, porque siempre van a existir los factores externos, sino es la capacidad de optimización de procesos. Esto es la principal solución para resolver este tipo de conflictos dentro de la administración pública. No sé si hasta acá está. Sí, me dejo entender, amigos. Entonces, no digo que la carga procesal, oye, no, a partir de ahora al juez lo voy a cuestionar por qué no tiene, por qué no, porque puede ser, o sea, la dinámica social, la dinámica de la gestión pública, no se olviden que no responde a un elemento lógico, ¿sí? O sea, esto ya lo dijo Aristóteles, ¿no? Las sociedades no tienen una lógica. El ser humano no tiene un comportamiento lógico. Y la gestión pública no tiene un comportamiento lógico. Pero sí podemos introducir ciertos procesos de innovación, de modernización de la gestión pública para mejorar la calidad de los servicios. Esto que les digo no solo es aplicable a nivel judicial, sino puede ser aplicable en relación al tema administrativo y de las demás entidades públicas. Ah, ahí les cuento otra experiencia, ¿no? Justo era un juez que tuve la oportunidad de investigar su despacho y él me decía, algo que me ha funcionado a mí, Ailson me decía, es que yo en mis audiencias, por ejemplo, informes orales, les doy plazos precisos. Señor, usted tiene 10 minutos para hablar o 15 minutos para hablar. Pero doctor, ¿no está limitando el ejercicio del derecho de defensa? No, porque los abogados tienen que aprender a ser concretos, cosa que me llevó a entender que es cierto, pues, a veces los abogados perdemos tiempo o hacemos perder tiempo al sistema jurisdiccional oralizando de manera incorrecta, ¿no? Incluso ese ese juzgado sacó sus lineamientos en relación al tema de los plazos y de los tiempos para oralizar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo hace la Corte Suprema, lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿por qué no lo podría hacer un juzgado?
Es un tema debatible, ¿no? Claro, o sea, la automatización es importante. Sí, la IA ha revolucionado, creo que es uno de los grandes hitos de la revolución estatal, pero es importante señalar que en la práctica, ¿sí? Eh, de administrativa, el adecuado funcionamiento dentro del ejercicio administrativo. ¿Sí? Muy bien. Listo. O sea, la I es un gran hito. La automatización funciona, pero tienes que leer lo que escribes. ¿Sí? Entonces, o sea, esto no es un tema, oye, que que se me ocurrió y a partir de eso yo puedo realizar un proceso lineal. No. Esto tiene que tener una dinámica bastante interesante. O sea, esto es importante determinar para el funcionamiento estatal. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Preguntas, dudas, consultas? Muy bien. Acá hay un cuadro que les he hecho que les puede funcionar para entender cómo funciona alguna organización y labores dentro de los despachos ya a cargo de la actividad administrativa, ¿no? Entonces, una de las labores más importantes, ¿cómo cómo se gestiona los documentos y cómo se controlan los mismos? Entonces, la gestión documental es uno de los elementos más importantes dentro del estudio administrativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el marco de la gestión administrativa, en las sedes jurisdiccionales del Poder Judicial del Perú, la gestión y el control de los documentos y expedientes se rigen por directivas y lineamientos emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Unidad de Gestión Documental del Despacho Judicial. ¿Sí? Eh, este marco normativo, ¿sí? Va a dar los lineamientos y los componentes especiales para poder regular la gestión de los expedientes y de los documentos. Entonces, ¿cómo se gestiona? Eh, Primero, no debemos de olvidar que no solamente en el Poder Judicial existe un flujo de organización de la información que ingresan a los despachos, demandas, escritos, oficios y otro documento que puede ingresar al despacho. ¿Para qué? Para que el juez, y otra palabra es clave, en el momento oportuno tenga que resolver. Entonces, la primera labor que realiza quien gestiona esta actividad es la primera labor dentro de la gestión documental es la recepción e integración de la información. Una pregunta, ¿están por ahí los organizadores? ¿Está el anfitrión?
Aquí ¿Sí? estamos. Eh, tengo acceso a la pizarra, ¿puedo hacer pizarra? Tengo la opción pizarra. Doctor, lo que puede hacer es que puede poner editar diapositiva y desde ahí puede estar haciendo cualquier modificación. Ah, podría ser, ¿no? Ya, muy bien. Eso me olvidé decirles. Muy bien, pero la primera labor que se realiza dentro de la gestión documental es la recepción y la integración de la información. Entonces, en la recepción e integración de la información, el personal administrativo del despacho va a recopilar los escritos presentados por las partes, los oficios, por las entidades externas y los cargos de notificación. Ahora, lo recomendable, de acuerdo a las directivas que maneja el sistema, es que se tiene que hacer el mismo día. El hecho de que sí, ¿por qué? Porque todos los días llegan documentos a los despachos judiciales. Y el hecho de mantener escritos sueltos o acumulados sin integrarlos genera un grave desorden, ¿sí? Entonces, va a llegar un momento donde el despacho va a resolver causas de manera desinformada o incompleta, y eso va a terminar en quejas hacia los magistrados o hacia los mismos servidores. Entonces, primer punto, tener cuidado con la recepción y la gestión documental. Después viene la formación y organización bueno, y la costura física, si todavía en algunos despachos se hace, ¿no? Entonces, el expediente que se maneja se realiza de esta forma, ¿no? En los despachos, ¿no? Muy bien, esta acción, aunque parezca puramente operativa o mecánica, tiene un fin trascendental y garantizar que los folios no se extravíen, ¿no? Y después viene la clasificación archivística, ¿sí? Entonces, el expediente debe ordenarse y clasificarse de manera sistemática. Otro, gestión de la agenda de comunicaciones. Otra labor que realiza el actor administrativo, quien realiza la actividad administrativa, es la programación de audiencias, la notificación de citaciones y la elaboración de oficios y exhortos para la gestión de los procesos. Otra labor que se va a realizar es el uso de los sistemas informáticos y estadísticos como el SINOE o el SIG, que va a implicar un manejo estadístico. No te olviden que el SINOE y el SIG tienen un sistema informático. Y por último, parte de la labor de la custodia y soporte operativo es la gestión archivística y la custodia de los bienes, atención al usuario y el apoyo de organización dentro del despacho. Entonces, esto, estimados amigos, de acuerdo a lo que me dicen los organizadores, es todo en la sesión de hoy, porque me dicen que es parte del diplomado que está organizando nuestros amigos de Juris.p y que básicamente se va a enfocar en dos cosas importantes, ¿sí? En la gestión y el estudio de cada una de esas labores que hemos hablado, cómo se debe foliar, cuál es la gestión de trámite, cómo se maneja el SINOE, cuáles son las estructuras o cómo se debe despachar de manera oficial. Y segundo, es cómo se gestiona de manera documental los despachos judiciales, cómo se redacta un oficio, cuál es la estructura de un informe, cómo debemos requerir información a las otras entidades públicas. Todo eso va a ser parte del estudio en el diplomado que realizan nuestros amigos de juris.p.
Igual, si quieren más información, algún dato extra o quieren cierta información que tengo por ahí registrada, me escriben al WhatsApp y con gusto se los puedo pasar o se los puedo pasar a través de los amigos de juris.p. Entonces, de mi parte, eso sería todo por el día de hoy y les invito a los estudiantes a que puedan participar del diplomado que realizan mis amigos. ¿Sí? Entonces, el tiempo ha quedado corto, pero esto es importante entender. Esto es una clase intro, porque es bastante lo que debemos de estudiar para ver cómo funcionan los despachos judiciales. De mi parte, muchas gracias y bueno, estoy a su servicio y hasta una próxima oportunidad.